El plástico se había desgarrado en un extremo, dejando al descubierto unos dedos rígidos, polvorientos y de gruesas uñas casi negras. Luz se sorprendió en un primer momento, pero reaccionó con cierto aplomo. Primero se cercioró de que no hubiera nadie más cerca, y después de que fuera el único resto humano alrededor. No se veía ningún envoltorio similar cerca. ¿Qué hacemos, Coffee? ¿No lo llevamos? El perro levantó la cabeza, alternando por un momento su mirada entre Luz y el macabro hallazgo. A su vez, ella miró nuevamente a su alrededor. El sentimiento de culpa le hizo ponerse alerta. No quería dejar a la suerte la mínima posibilidad de que hubiera alguien mirando lo que iba a pasar a continuación. Luz tomó la pierna como si se tratara de un gran jamón y la puso en su carretilla. La cubrió con una vieja camiseta manchada de aceite que había encontrado no muy lejos de ahí. La había levantado, ya que no eran las peores condiciones en las que podía haber encontrado una prenda, y pensó que en algo le podría servir. Y regresaron a casa. Coffee seguía arrastrando sus patas en la puerta, recargando su cuerpo de manera más intensa. No demasiado, pero lo suficiente para que Luz sintiera la diferencia. La noche en que encontraron la pierna era fresca y despejada, con una leve brisa proveniente de la playa que estaba a unos 7 kilómetros de distancia. Luz caminaba lenta pero decididamente, empujando la carretilla, siendo escoltada por Coffee. Entró a su habitación, empujó la puerta con la carretilla. Segundos después colocó la pierna en su camastro, desenfundó su cuchillo y rasgó el plástico negro que la envolvía. En la comunidad de pepenadores se escuchaba todo tipo de historias. Era una especie de estúpida competencia para saber quién había encontrado el objeto más raro. Luz había escuchado historias acerca de cadáveres con el cuello cortado, tirados por los mafiosos en las orillas del basurero, no muy lejos de la carretera. Contaban haber encontrado fetos todavía con el cordón umbilical, perros mutilados, consoladores de goma con restos de excremento, ropa interior de niño, niña, hombre y mujer ensangrentada, desechos de hospital y un largo etcétera. Leobardo, a quien podía considerar un amigo y por eso casi le creía, alguna vez le contó que había encontrado un enorme sapo con 6 patas. Seguramente le había partido la cabeza con el machete, ya que contaba que la tenía dividida en 2, justo en medio de sus perfectamente redondos ojos negros. No se animaba a creer esa historia. No imaginaba a nadie embolsando un sapo de más de 2 kilos de peso y con la cabeza a medio abrir para depositarlo en el contenedor de basura más cercano. Era difícil de creer, pero ella misma había desafiado toda lógica llevándose a casa una pierna humana. Sí, ellos vivían entre la basura, pero esa basura era envidiada por todo tipo de loco desde la ciudad. Solo Dios sabía qué pasaba en esas casas cuando se cerraban las puertas y bajaban las cortinas. Luz ya había probado por casi 4 décadas ese estilo de vida citadino. No le extrañaba demasiado. Fueron pocos los segundos que contempló la pierna en todo su esplendor. Era masculina, de piel morena clara, con fino vello a todo lo largo. El corte en la pierna superior del muslo había dejado manchaduras muy irregulares en la carne. A ese pobre diablo le habían amputado la pierna con una motosierra mientras todavía estaba vivo.
había visto a las personas de la compañía de electricidad usar ese aparato para cortar la rama de los árboles que podían ser amenaza para los cables y el poste de la red. Coffee miró la pierna y lanzó un pequeño gemido a su protectora. Ella entendía perfectamente a su compañero. Ambos tenían hambre, y al final del día lo que tenían frente a ellos eran varios kilos de proteína, en una época del año en la que no estaban particularmente bien alimentados, ni en cantidad ni calidad. El animal sacaba a relucir su instinto de supervivencia. La mujer todavía tenía cierto conflicto. ¿Mencionaba algo la Biblia respecto a comer carne humana? ¿Era pecado comerla con desgano solo para saciar el hambre? No lo recordaba. Llevaba demasiados años sin tener una Biblia en sus manos. ¿Qué pasaría con su alma si se dejaba llevar por un momento de debilidad? Estaba Dios presente en ese lugar. Estaba Dios presente la primera vez que Leobardo la violó. Estaba Dios presente cuando torturaron y mutilaron al dueño de esa pierna. Era Dios quien a través de Coffee le hacía la invitación a saciar su hambre que ya calambraba su abdomen. Era la única manera de saciar su hambre esa noche. Seguramente si caminaba hasta el mini mercado de la estación de gasolina y pedía limosna, con lo que consiguiera podría alimentarse de manera menos pecaminosa. Pero ya en ese momento le parecía una posibilidad lejana e impráctica. Fue por algunas ramas a su habitación y se dirigió al lugar donde usualmente cocinaba. A unos cuantos pasos de su dormitorio, inició un tímido fuego, que en un momento después ardía con vigor. Entre los ladrillos que sostenía su olla, no había agua disponible. No podía hervir la carne. Decidió que retiraría la olla y la pondría directo al fuego con todo y piel, y su cuchillo retiraría la capa exterior carbonizada, esperando que quedara algo comestible debajo de esta. Sí, podría funcionar. De hecho, no le parecía tan mala idea. Fue por la pierna. Con su cuchillo le retiró rápidamente el exceso de vello, como si estuviera desescamando un pescado, y la colocó directo en el fuego. La piel comenzó a crujir y ponerse rojiza, después oscura. El olor no se parecía en nada a otro tipo de carne. Era un olor fuerte, pero su intensidad no era del todo molesta. Fue a su dormitorio por más leña y su largo cucharón. Todo el proceso de preparación y cocción no le llevó más de 20 minutos. Retiró con cuidado la carne del fuego. Como lo esperaba, estaba casi carbonizada en su capa exterior. Los dedos estaban quemados y deformes, casi sin carne. Las uñas parecían sacadas de una mala película de terror. El extremo del muslo, que tenía piel y carne hecha jirones, estaba también totalmente carbonizado. A pesar de este aparente desastre, pensó que podía rescatar algo comestible de la parte trasera del muslo y la pantorrilla. Seguramente la carne más pegada al hueso seguía cruda, pero no podía seguir quemándola de esa manera. Ayudándose de su larga cuchara, rodó la carne y ésta cayó en una lámina suelta que usaba como mesa y sacó su cuchillo. Con él retiró un trozo de piel negra de la pantorrilla, teniendo cuidado de no quemarse. Coffee no perdía detalle de toda la maniobra de la mujer. Se acercó a donde había quedado tirados los trozos de piel quemada, pero no fueron de su agrado. De la rígida carne de la pantorrilla había emergido un líquido espeso de color blancuzco. Era solo un poco de grasa intramuscular. Eso la hizo babear un poco. ¿Quieres probar? Que me perdone Dios. Yo no creo poder hacerlo. Luz cortó como pudo una pequeña e irregular rebanada de carne de la pantorrilla y se la tiró a Coffee. Este apenas la tuvo a su alcance, la comió de un bocado.
Luz rió, al borde de la histeria. Desde que no había tenido más opción que ser una cuarentona indigente, había tentado y traspasado muchos límites para poder sobrevivir, algunos más allá de lo grotesco. Pero lo que estaba por hacer no tenía precedente personal. Cortó otra rebanada de pantorrilla para Kofi y quitó la piel de la parte más carnosa del muslo. Cerró los ojos y la probó, lista para escupir en cualquier momento. No era carne fresca, no estaba podrida en esa parte, y tampoco su sabor fue del todo decepcionante. Ya no había marcha atrás. Volvió a cortar carne para Kofi y para ella varias veces más, sintiéndose tan satisfecha en la región abdominal como no lo había estado en muchos años. ¿Qué quieres, Kofi? Déjame dormir. La puerta estaba a punto de ceder. Kofi estaba por entrar. Luz pensaba en esos trozos de carne rebanados como si se tratara del más fino jamón español. Debieron alimentarse al menos una semana, en pequeñas porciones, únicamente en las noches, para que nadie pudiera ver su fuente de sustento. Kofi solo era un perro, tal vez con la capacidad de distinguir entre la mierda y la comida, o entre su cabeza y su cola, pero no mucho más allá. La que había cometido un acto inmoral a los ojos de Dios al comer de manera consciente, digerir y cagar a un hermano humano era ella. Ese pensamiento la estremeció. Sintió como si hubiera sido golpeada en la boca del estómago por una cruel mano invisible. Tomó su cuchillo con fuerza, en espera de lo que ya era inevitable. «Kofi, basta ya», gritó, con más miedo que determinación. Kofi no ladraba. Luz solo escuchaba su pesada respiración cuando empujaba su cuerpo contra la puerta. Fue mientras murmuraba a toda velocidad un Padre Nuestro que los amarres de la puerta finalmente cedieron. Esta cayó al piso de la tierra, emitiendo ruido sordo. Levantó algo de polvo. La luz de la luna resplandeció como un rayo reflejando los ojos de Kofi. El olor de los pies heridos de la mujer era más intenso ahora que la habitación estaba abierta. Desde que había comido la pierna humana, Kofi sentía que su dueña desprendía un olor diferente. El sudor olía más a sudor, la grasa corporal olía más a grasa, la sangre olía más a sangre. Las fosas nasales del perro se inundaron de este aroma embriagador mientras saltaba al camastro violentamente, donde Luz no había tenido oportunidad de reincorporarse para defenderse. Gruñó un poco mientras hundía los dientes en el cuerpo de su protectora.